Ahora sí, volvemos a Disculpen las molestias. En relación al spot que escuchábamos recién de la red de Docentes por la Vida, a nivel local las denuncias se deben hacer al 147, al teléfono de protección ciudadana. También se pueden hacer en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Dirección de Medio Ambiente, o por escrito en mesa de entradas de la municipalidad. Bueno, recordamos que nos acompaña La Algarroba, espacio de alimentación consciente, y también Mundo Gurí, que estamos promocionando un libro que se llama Memoria Verde, de Antonio Brailovsky, que lo pueden conseguir en Mundo Gurí, que está en Alsina 619, y también lo pueden reservar por Facebook o por Instagram. Y ahora sí vamos a presentar a Ramiro, nuestro poeta profesor. Les recuerdo que si quieren escuchar los micros anteriores de él, pueden encontrarlos en el Facebook de Disculpen las Molestias. Ahí subimos todos los programas y bueno, este es el cuarto micro que nos va a entregar. Nos habló de alimentación y nutrición, para qué sirve la huerta, habló de la tierra, el lugar donde cultivamos, la luna, la influencia de la luna en nuestros cultivos, la biodinámica. Y hoy va a hablar de los minerales y nutrientes vegetales. Es sin desperdicios. Lo que sí pueden ir contando también es si van poniendo en práctica esto que dice, porque no es para dejarlo en la mente, sino es para llevarlo a la tierra. Así que los dejo con el profe poeta. Madre de los metales, te quemaron, te mordieron, te martirizaron, te corroyeron, te pudrieron más tarde, cuando los ídolos ya no pudieron defenderte. Dianas trepando hacia el cabello de la noche selvática, caobas formadoras del centro de las flechas, hierro agrupado en el desván florido, garra altanera de las conductoras águilas de mi tierra, agua desconocida, sol malvado, ola de cruel espuma, tiburón acechante, dentadura de las cordilleras antárticas, diosa serpiente vestida de plumas y enrarecida por azul veneno, fiebre ancestral inoculada por migraciones de alas y de hormigas, tembladerales, mariposas de aguijón ácido, maderas acercándose al mineral. ¿Por qué el coro de los hostiles no defendió el tesoro? Madre de las piedras, oscuras que teñirían de sangre tus pestañas, la turquesa de sus etapas, del brillo larvario, nacía apenas para las alhajas del sol sacerdotal. Dormía el cobre en sus sulfúricas estratas, y el antimonio iba de capa en capa, a la profundidad de nuestra estrella. La hulla brillaba de resplandores negros, como el total reverse de la nieve. Negro hielo enquistado en la secreta tormenta inmóvil de la tierra, cuando un fulgor de pájaro amarillo enterró las corrientes del azufre al pie de los glaciales cordilleras. El vanadio se vestía de lluvia para entrar a la cámara del oro. Afilaba cuchillos el tusteno y el bismuto trenzaba medicinales cabelleras. Las luciérnagas, equivocadas, aún continuaban en la altura, soltando goteras de fósforo en el surco de los abismos y en las cumbres ferruginosas. Son las viñas del meteoro, los subterráneos del zafiro. El soldadito en las mesetas duerme con ropa de estaño. El cobre establece sus crímenes en las tinieblas insepultas, cargadas de materia verde, y en el silencio acumulado duermen las momias destructoras. En la dulzura chicha el oro, sale de opacos oratorios lentamente hacia los guerreros, se convierte en rojos estambres, en corazones laminados, en fosforescencia terrestre, en dentadura fabulosa. Yo duermo entonces con el sueño de una semilla, de una larva, y las escalas de Quératoro bajo contigo. Me esperaron las piedras de una luna indecisa, la joya pesquera del ópalo, el árbol muerto en una iglesia helada por las amatistas. ¿Cómo podías, Colombia oral, saber que tus piedras descalzas ocultaban una tormenta de oro iracundo? ¿Cómo, patria de la esmeralda, ibas a ver que la alhaja de muerte y mar, el fulgor en su escalofrío, escalaría las gargantas de los dinastos invasores? Eras pura noción de piedra, rosa educada por la sal, maligna lágrima enterrada, sirena de arterias dormidas, belladona, serpiente negra. Mientras la palma dispersaba su columna en altas peinetas, iba la sal destituyendo el esplendor de las montañas, convirtiendo en traje de cuarzo las gotas de lluvia en las hojas y transmutando los abetos en avenidas de carbón.
Corrí por los ciclones al peligro y descendí a la luz de la esmeralda. Ascendí al pámpano de los rubíes, pero callé para siempre en la estatua del nitrato extendido en el desierto. Vi como en la ceniza del hueso altiplano levantaba el estaño sus corales ramajes de veneno, hasta extender como una selva la niebla equinoccial, hasta cubrir el sello de nuestras cereales monarquías. Minerales, de Pablo Neruda. Buenas tardes a esta nueva columna de producción hortícola, en la que hoy podemos hablar de los minerales y nutrientes vegetales. Con esto queremos decir que en la primera columna hablamos de lo que era la alimentación y nutrición, ¿verdad? Como una forma de ver, bueno, para qué hacíamos la huerta, para generar alimentos con buenos nutrientes. Y es así que, bueno, los vegetales también necesitan tener nutrientes de los cuales abastecerse para un buen desarrollo. Es por ello que estos nutrientes, por su exceso o déficit, pueden producir signos en hojas y tallos, siendo un reflejo de la salud de las plantas. Estos nutrientes pueden ser minerales o no minerales. Los no minerales son los que se componen, digamos, son el agua, y están en el agua y en estructuras orgánicas e inorgánicas, ¿verdad? La cual el agua es una. Las estructuras orgánicas son las que van a formar toda la estructura celular de la planta, y como lo que son aceites, hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Pero bueno, esta estructura orgánica también tiene que ir asociada a otros minerales. En el caso de los nutrientes no minerales tenemos lo que es el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno principalmente en lo que son estructuras inorgánicas, mientras que el carbono va a estar en todo lo que es orgánico. Bien, después están lo que son los minerales. Los minerales se vienen primarios, como el nitrógeno, fósforo y potasio, que con una mayor necesidad, digamos, para la nutrición de las plantas. Después los secundarios, como el calcio, magnesio y azufre, con una gran importancia en sus posibilidades de ayudar a la planta en su crecimiento y desarrollo a nivel celular, ¿no? Y los micronutrientes como hierro, cobre, zinc, cloro, manganeso, molibdeno y boro, ¿sí? Los minerales primarios que dijimos son los que se encuentran en mayor cantidad, y los secundarios y micronutrientes son los que se encuentran en menor cantidad. Bien, hablamos entre los no minerales del hidrógeno, por ejemplo, que obviamente es uno de los elementos necesarios para formar el agua, que es una de las sustancias que se necesitan para la fotosíntesis, ¿verdad? También el hidrógeno actúa en lo que es disolución de elementos químicos del suelo, para la fácil absorción de la raíz de los nutrientes, y también en lo que son las uniones de fibras de las paredes celulares o de celulosa en la estructura vegetal de la planta, lo cual le va a dar la posibilidad de tener justamente que las plantas tengan una buena pared celular, una buena estructura de desarrollo, ¿sí? Bien, el oxígeno también está presente en el agua, es importantísimo en la respiración celular y por ello en la fotosíntesis, y actúa también en todo el metabolismo de la planta. Después el carbono va a estar formando lo que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ¿sí? Proviene también del dióxido de carbono, tanto como el oxígeno del ambiente. También interviene en lo que es, ¿no?, la fotosíntesis, y como se obtiene de la planta, ya les dije, como desde la atmósfera o como bicarbonato disuelto en el agua del suelo. Los macronutrientes minerales primarios se encuentran, ya dije, en proporciones más elevadas y pueden llegar a faltar en el suelo para el cultivo de las plantas, ¿verdad? En ese caso tenemos al nitrógeno, necesario para la formación de proteínas, la síntesis y transferencia de energía, para constituir hormonas y enzimas necesarias para las actividades celulares. Sumado al magnesio van a formar lo que es la clorofila, que es lo que le va a generar el color verde en las hojas y permitir el crecimiento saludable de la planta.
El nitrógeno se obtiene a partir de la atmósfera y también del suelo, en componentes orgánicos, ¿sí? Que pueden provenir del compost. En el caso de la atmósfera, a través del agua también, puede ser en forma inorgánica, ¿sí? También provienen de lo que es suelo por las leguminosas que justamente toman el nitrógeno atmosférico y lo trasladan, digamos, al suelo a partir de la fijación en raíces. Después el fósforo interviene en la transformación de energía solar a energía química en la fotosíntesis, permite la maduración de las plantas, el crecimiento y la formación de raíces y flores fuertes. Teniendo las plantas con una buena cantidad de fósforo, resistencia a bajas temperaturas y a enfermedades. El fósforo es un factor, digamos, que está limitado en el suelo, es un factor limitante en el suelo, se encuentra en cantidades pequeñas y como producto de los procesos de desintegración de materia orgánica, ¿sí? Por eso es muy limitada su obtención, pero siempre hay buenas cantidades como para, digamos, hacer una buena huerta en cualquier patio, ¿no? O lugar que tengamos. Siempre sigamos con el tema del compostaje como una forma de obtener todo este tipo de nutrientes. El potasio se absorbe en gran cantidad por la planta, aparece disuelto en el suelo, sirve para incrementar la fotosíntesis, la formación de hidratos de carbono y el transporte de otros nutrientes. También estimula el crecimiento activando las enzimas, sirve para facilitar la absorción de agua por las raíces y evitar la pérdida de agua en la transpiración vegetal. Sumado al nitrógeno va a generar proteínas y también interviene en lo que es resistencia a enfermedades, incentiva la floración y aumenta también la resistencia en la maduración de los frutos, generando mejor calidad de fruto. Después tenemos el calcio, que se acumula en hojas, en las paredes celulares de las células, digamos, de las hojas, dándole permeabilidad e integridad al tejido, ¿no? También se deposita en forma de oxalatos dentro de las células. Se transporta minerales, ya dije, funciona en la formación de proteínas, permite el crecimiento de semillas y también la maduración de frutos. Es muy importante para retardar el envejecimiento de la planta y contrarresta el efecto de las sales alcalinas y ácidos orgánicos presentes en el suelo, ¿sí? Se puede obtener a partir de lo que es sustancias con carbonato de calcio, como lo son el yeso y la cal presentes. Bien, el magnesio también sirve para pigmento de la clorofila, como dijimos, junto al nitrógeno, ayudando en la fotosíntesis. Y de esta manera permite el crecimiento de las plantas por activación de las hormonas, obteniéndose presente en el suelo. El azufre, junto al fósforo y nitrógeno, forma las proteínas y es muy importante dentro de lo que es el pigmento clorofila. También las vitaminas y enzimas. Interviene en la formación de raíces y producción de semillas. Y genera también una resistencia al frío, siendo importante para la fuerza de crecimiento de las plantas. Se absorbe del suelo como sulfato, a partir de restos de estiércol, por ejemplo, y de la atmósfera se decanta por la lluvia, incorporándose al suelo y así lo obtiene la planta. Después, dentro de los micronutrientes, que se encuentran en menos cantidades, tenemos el hierro, por ejemplo, cuando hablamos de pequeñas cantidades, el hierro es un ejemplo que es 500 gramos por hectárea, por ejemplo, que sirve para formar la clorofila. Y después tenemos el cobre, que activa las enzimas para crecimiento y también fomenta la formación de clorofila y ayuda en el metabolismo de raíces, mejorando la utilización de las proteínas. El zinc también es necesario para la formación de auxinas, que son hormonas de crecimiento, y para la transformación de hidratos de carbono. En el caso del cloro, es necesario para el metabolismo general de las células y procede del suelo. El manganeso interviene en la formación de la clorofila, en el metabolismo del nitrógeno y la descomposición de carbohidratos. También procede del suelo. El molibdeno ayuda a fijar nitrógeno atmosférico en el suelo y se encuentra en 10 gramos por hectárea, por ejemplo. Y el boro también interviene en la formación de carbohidratos para el desarrollo de semillas y frutos.
procediendo de la materia orgánica y del borato de sodio o boras que puede haber presente. Bueno, todos estos elementos, la columna hoy se hizo un poquito más larga, pero era necesario tener bien los datos. Todos estos nutrientes se pueden obtener a partir de un buen compostaje o la producción de un bocachi o alguna otra receta de abono biodinámico, de la cual estaremos hablando más adelante. Por ello, antes de pensar en cómo enriquecer el suelo de forma artificial, podemos ir viendo, digamos, dentro de las plantas que tenemos presentes, a aprender a qué nos dicen las plantas con respecto a la coloración, por ejemplo, de sus hojas. Es así que un amarilleo de determinada forma implica una falta de nitrógeno, un desarrollo de otra manera, puede ser una falta de fósforo. Y una conocida acá de la radio, como Analia Tolosa, me acuerdo, tengo la anécdota, ella estaba preocupada por los tomates, por una coloración rara que tenían las hojas. La vimos, le saqué foto, miré ahí con una guía para ver qué le podía pasar y, por ejemplo, lo único que podíamos encontrar era que la imagen de esa hoja se parecía a una que le faltaba molibdeno, por ejemplo. Entonces, esto es, desde el punto de vista de la observación que siempre decimos, tener en cuenta que incluso la planta, a través de su coloración, de su desarrollo, de su crecimiento y de su estructura general y salud, nos puede estar demostrando qué tipo de nutriente le está faltando. Y haciendo un buen compostaje o generando unos buenos abonos orgánicos, podemos lograr esa nutrición. Bueno, desde ya muchas gracias y las disculpas ya de por sí por lo largo que se ha hecho esta columna. Hasta la próxima. Si vas a ser mamá, conoce tus derechos a la hora de dar a luz. ¿Sabías que tenés derecho a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos? Si no te aplican goteo, el parto sucede a su tiempo. Tu cuerpo produce las contracciones que tu bebé y vos pueden soportar. Si no te apuran las contracciones, son tolerables. Y no tenés necesidad de pedir anestesia y así conservas tu fuerza para trabajar en conjunto con tu bebé que quieren hacer. Campaña Nacional de Concientización sobre Parto Respetado. Bajo el lema del 2018, menos intervención, más cuidados. Ahora sí, vamos a conversar con Cristian Crespo, que ya está en línea. Recordamos que Cristian es asesor agroecológico, es productor y es amigo también del programa. Así que buenas noches, Cristian. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué lindo como te presentan así. Bueno, gracias. El primer título, amigo. Bueno. Cristian, nos queda poquito de programa. Las disculpas del caso. No, está muy bien. Así que vamos directamente a lo que tenés para contarnos de suelos. Recordemos a la audiencia que estamos haciendo una serie de charlas en las que vamos a hablar de los suelos en un sentido amplio y de a poquito por vez. De a poquito por vez. Bueno, y en ese de a poquito por vez, yo lo que quería compartir hoy era el concepto de humus, ¿sí? El concepto de humus, que muchas veces hablamos de humus o hemos sentido esa palabra sin saber muy bien su significado y tampoco cuál ha sido, desde el desconocimiento mismo de su significado, cuál ha sido el tratamiento que ha tenido en la historia de la agricultura, ¿no? Entendemos como humus, y un poco también enganchándome al aporte que hacía Ramiro en la columna anterior, el humus es una fracción de los suelos, de la materia orgánica de los suelos, muy muy estable. Es aquella que le da el color negro característico a los suelos más fértiles. Por eso cuando nos referimos a una huerta o a algún lote de mucha calidad, decimos esto es tierra negra, ¿no? Y es debido al color que le confiere el humus, ¿sí? Es una, como decía antes, una parte muy estable de los suelos, y algunas personas han vinculado su nombre
vinculado su nombre en la etimología, en el origen del nombre, a la palabra humanidad, ¿sí? Relacionando humus con humanidad, como una manera de decir que del mantenimiento de ese humus, de esa fracción estable, llena de nutrientes y que le da muchas características, las características más deseables a nuestros mejores suelos, dependía la supervivencia misma de la humanidad, ¿no? De ahí algunos vinculan entonces los dos términos. ¿Qué pasa? Algunos investigadores alemanes a principios del siglo XIX estaban como sintetizando la idea de cuál era ese concepto de humus en el suelo, qué significaba, cuáles eran los factores que predisponían para su formación, ¿sí? Y al momento que estaban llegando a la idea, otra persona, por otro lado, llega a algunas ideas que luego hicieron que se contrapongan, ¿sí? Estoy hablando de un señor que en la Escuela de las Ciencias se lo estudia bastante y se le hace bastante referencia a sus aportes, y es el Barón de Liebig, ¿sí? Un alemán que además de ser bioquímico, investigador, era además un poderoso industrial, ¿sí? Y él establece algunas cuestiones, estudiando las plantas, ¿sí? Y con una serie de procedimientos bastante sencillos, y llega a la conclusión de que las plantas se alimentan básicamente de minerales en forma de sales, de alguna manera tal como lo describía Ramiro recién, y el aporte de dióxido de carbono proveniente de las hojas, del aire, ¿sí? Lo toman a través de las hojas. De alguna manera se pierde entonces la idea del humus como gran reserva estable de nutrientes en el suelo, ¿sí? Y él dice que el comportamiento de una planta, el hecho de que una planta pueda expresar todo su potencial, estaba de acuerdo a una serie de factores, o sea, que estuvieran presentes muchos nutrientes, agua, luz, ¿sí? Y que ese potencial se iba a ver afectado en la medida que alguno de ellos, de esos factores, fuera limitante, ¿entiendes? Entonces, él decía que si estaban todos los nutrientes y faltaba el agua, ¿sí? Iba a ser ese factor el que fuera el que comprometiera la expresión de la planta. O si estaban todos los nutrientes y era carente en fósforo, ¿sí? Esa carencia de fósforo iba a ser la que afecte la expresión de la planta, ¿sí? Él hizo estas contribuciones que quedaron ahí dando vueltas en la ciencia. La microbiología tenía un desarrollo muy incipiente en la ciencia en ese momento. Estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Recién se estaba empezando a ver a los primeros bichitos y qué era lo que pasaba. De hecho, los primeros microorganismos que se aislaron fueron relacionados a enfermedades, como por ejemplo el bacilo que provoca la de la tuberculosis. Entonces, la primera concepción del microorganismo fue negativa, ¿sí? Se olvida esta idea de humus, y más adelante, ligado a la Primera Guerra Mundial, ya entrado entonces en el siglo XX, ¿sí? Por una serie de cuestiones que tenían que ver con el movimiento del nitrato que iba de Chile hacia Alemania, que tiene que ver el nitrato es las sales de nitrato son las que se utilizan para hacer explosivos, ¿sí? Y una serie de un grupo de investigadores alemanes sintetizan un proceso artificial para extraer del aire, ¿sí? El aire que respiramos en su 75% está formado por nitrógeno, ¿sí? Entonces, estos tipos le encontraron la vuelta para que, en un contexto de guerra, como no podía llegar el nitrato de Chile, proveniente de Chile a Alemania, inventaron un método para bajarlo del aire, ¿sí?
Ese método se llama actualmente el proceso de Haber-Bosch, ¿sí? Y es el proceso por el cual se obtiene la urea y los fertilizantes nitrogenados. ¿Qué pasó? Terminó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Año 1917, 1918, y sobraba mucho nitrato, ¿sí? Sobraba mucho nitrato. Y ahí algunos se acordaron que ese señor Liebig, algunos años atrás, habían dicho que las plantas tenían una respuesta positiva al agregado de nitrógeno en el suelo, ¿sí? Entonces, como Alemania y buena parte de Europa se encontraban en un contexto de posguerra, que había que solucionar el tema de la producción y demás, volcaron todo ese conocimiento y todo ese aparato industrial, ¿sí? A producir papa y otros cultivos, trigo, me imagino, ¿sí? Con alto uso de fertilizantes. Bien. ¿Sí? Y nos olvidamos del humus y claro, podemos... En ese camino nos olvidamos del humus, ¿sí? Y nos olvidamos también de un montón de estrategias que venían desarrollando todos los pueblos y todas las culturas y las civilizaciones del mundo, que sin conocer del humus y sin poder definirlo, ¿sí? En muchos casos apuntaban al establecimiento de este humus. Por ejemplo, el uso de policultivos. Hoy hablamos de policultivos y lo tenemos en todos los libros de la teoría de manejo de suelo, ¿sí? Pero los mayas hace mucho que venían desarrollando su sistema de milpa, que era un policultivo súper integrado, que con una amplia raíz cultural, ¿sí? Que tenía que ver con lograr un suelo estable, un suelo sano, un suelo lleno de humus. Claro. ¿Sí? Bueno, Cristian, prácticas que... Bueno, bien, dale. Nos pasamos ya del tiempo del programa, así que redondeamos. No, muy interesante lo que nos contabas, Cristian. La verdad que da para seguir y bueno, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Te vamos a llamar más temprano la próxima vez. Bien, ya quedó el puntapié planteado de que hubo un proceso ahí en Europa a principios del siglo XX que hizo que nos olvidemos del humus, ¿sí? Podemos seguir hablando de cuáles fueron las consecuencias y cuáles fueron las voces que de alguna manera siguieron en silencio sosteniendo esa idea y cómo se plasman hoy. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos en 20 días en esta columna y posiblemente... después. Le contamos a la audiencia que Cristian escribió un libro recientemente, publicó un libro y en el mes de junio vamos a hacer una presentación en público acá. El libro se llama Volver a la Tierra y lo vamos a tener para vender cuando venga Cristian. Y para los más ansiosos también lo pueden comprar por internet. Vamos a compartir en el Facebook el link para comprarlo por internet. Bueno, gracias, Cristian. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto. Me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol de amaranto, los dos materiales patente Monsanto. El maíz de ustedes que es maíz Monsanto, y el maíz de todos que es también Monsanto. Gracias a Monsanto. Bueno, y ahí ya decía, gracias a Monsanto. Justamente la marcha que se va a desarrollar, una marcha a nivel mundial, el 19 de mayo. Ciudades de todo el mundo y Buenos Aires entre ellas, Mar del Plata, Pigüé. Hay muchas ciudades de la Argentina que están apoyando esa marcha. ¿Y por qué Monsanto? Porque es emblemático
de este sistema que nos tiene tan preocupados y ocupados en la emergencia socioambiental, que es el resultado del modelo de producción tóxico industrial impuesto desde hace más de 2 décadas, cuando ingresó el primer evento transgénico, la soja RR, de la mano de esta empresa, y que, bueno, ella representa a muchas otras que están en este momento determinando qué comemos, cuánto comemos, a qué precio, qué cultivamos. Y bueno, ya hemos hablado y seguiremos hablando del daño a la salud, al medio ambiente que está generando su accionar, y el de los funcionarios cómplices, de los actores de la sociedad civil que no abren los ojos y de los que lo abren y no hacen nada en relación a esto. Así que bueno, el 19 de mayo en la Plaza San Martín, en Capital Federal, a las 13:30 horas, va a haber distintas actividades, músicos, bueno, hay un intercambio de semillas, hay un montón de voces que se alzan para seguir transformando, ¿no?, hacia un mundo más sano, hacia preservar nuestro derecho a la salud y a la vida, que es por lo que estamos trabajando. Y ya nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, Juan, Moni, amigos del colectivo, nos seguimos encontrando los miércoles a las 20 horas en FM La Portada. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Every year we buy the Powhatan seeds. Poison ready, they're what the corporation needs. Monsanto. Shop for your daily bread and walk the aisles of Safeway, Safeway. Find the package to catch your eye that makes you smile down at Safeway, Safeway. Choose a picture of an old red barn on a field of green. With the farmer and his wife and children to complete the scene. Safeway, Safeway. Dreams of the past come floating back to the farmer's mind. His mother, his father. The family seeds they used to save were gifts from God, not gifts from God, gifts from God. Gifts from God. The Bible said so long ago. Not Monsanto, Monsanto. Give us this day our daily bread and let us not go with Monsanto, Monsanto.